al libro de Segunda de Samuel, capítulo 4, Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4 también. Y solamente este versículo para tener luz de lo que queremos predicar en este tema esta noche. Dice la palabra de Dios así: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Su nombre era Mefiboset. Señor, gracias por tu palabra. Siempre lo digo y no me cansaré de decirlo, tu palabra siempre es verdad. Gracias, Señor, porque podemos estudiarla, podemos leerla, podemos escucharla. Señor, y siempre es bendición a nuestro corazón y a nuestras vidas. Gracias por la oportunidad que me das en esta noche de predicarla, y gracias por los hermanos que me pueden escuchar en esta noche y tienen a bien escuchar a este servidor. ¿Con qué pagamos eso, Señor? Toda la honra y la gloria es para ti. Habla a nuestros corazones. Te necesitamos. Y te digo, te necesitamos en nuestros hogares, con nuestros hijos, porque ahí está incluido el predicador. Gracias, Señor, de antemano por lo que harás. Todo te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, después de haber leído esta cita bíblica y de haber mencionado a este interesantísimo personaje, hermanos, quiero hablar unos cuantos minutos acerca de nuestros hijos. Nuestros hijos es la bendición más grande que Dios nos ha dado. Hermanos, nuestros hijos crecen. De repente, hermanos, nos vemos que entran a la pubertad y luego a la adolescencia y luego a la juventud, les cambia la voz, su cuerpo se desarrolla, hermanos, y cuando llegan a esa edad y a esa etapa tan hermosa, hermanos, que es la juventud y la adolescencia, pues sabemos que llegan y es sinónimo de energía, es sinónimo de hiperactividad, hasta de maleabilidad. Tengo aquí en mi mensaje, dice, hermano, ¿y de qué? ¿Por qué tiene que hablar de maleabilidad? Bueno, hermanos, porque, hermanos, en esa etapa de la vida, hermanos, sus huesos son maleables y hermanos, nuestros hijos en esa edad se pueden dormir donde sea, sean en un montón de piedras o en un montón de cascajo, ellos duermen y duermen y duermen y pueden dormir tanto que si los dejamos 20 horas que duerman, hermanos, un día que los dejemos, ellos pueden echarse un sueñotón y lo cumplen. A ver, ¿por qué? Bueno, simple y sencillamente, hermanos, porque es la etapa, hermanos, donde sus huesos son maleables, su organismo, hermanos, están en una etapa muy hermosa. No nosotros ya, porque ni el mejor colchón ortopédico, y usted puede decir amén ahí donde está, ni el del Osito Dormilón, es la marca que nos recomiendan para dormir muy a gusto, del colchones. Ni siquiera eso, hermanos, nos va a hacer descansar a nuestra edad. Porque ¿a poco no es cierto que a las 5 o 6 de la mañana, hermanos, ya estamos todos adoloridos de nuestras articulaciones y de nuestros huesos y ya lo que queremos es levantarnos, sentarnos en el sillón? ¿Por qué? Porque ya pasó el tiempo de nuestra adolescencia y ya pasó el tiempo de nuestra juventud. Ahora hay que reconocerlo, tú y yo, hermanos, si ya estamos de los 50 para arriba, como decían allá en el rancho, hermanos, ya no nos cosemos en el primer hervor. Y tú sabes, hablando de gallinas viejas, a ver, ya no nos cosemos en el primer hervor. Hermanos, ya estamos maduros. Hermanos, los padres y adultos vemos cómo los jóvenes crecen y llegan a su punto de belleza máxima y energía máxima. Qué bonito es ver los jóvenes. Yo me gozo en ver los jóvenes. Es más, yo trabajé muchos años con los jóvenes en la iglesia. Hermano, lo raro es que todos nosotros podemos ver su belleza y podemos ver la etapa tan hermosa en la que están viviendo los jóvenes, y ya no la vivimos nosotros, pero la vivimos y tuvimos experiencia y sabemos de lo que estamos hablando. Pero es que en la pubertad y en la adolescencia y en la juventud, hermano,
parece curioso, pero mientras nosotros vemos que tienen toda la energía y tienen toda la salud, ellos mismos, hermanos, se ven, ellos mismos, los jóvenes, se ven con muchos defectos físicos. Y si ustedes se acuerdan, hermanos, de su juventud y su pubertad y adolescencia, ustedes podrán decir amén. Y si no dicen amén, acuérdense, porque si no dicen amén, los espejos que usábamos cuando estábamos jóvenes, que cada rato nos mirábamos de nuestras casas, dirían amén, sí es cierto, él también se miraba mucho en el espejo. ¿Se acuerdan? Hermanos, cuando teníamos esa misma edad, yo personalmente, cuando tenía esa misma edad de adolescencia, me acuerdo que tengo que decir amén, que andaba viéndome siempre en el espejo, y ya quisiera un espejo, era un pedacito de espejo, era un espejo quebrado, un pedacillo de espejo que teníamos ahí en la casa, que cada quien lo agarraba como quisiera, y era manejable porque lo agarrabas con la mano y ahí te peinabas, de ahí te alisabas. Ese espejo diría amén, que siempre nos estábamos viendo, y muchas veces mirábamos nuestros defectos. Pero esto es normal. Hermanos, mira, si viniera el Señor Jesucristo esta noche y pudieran nuestros jóvenes, nuestros hijos, adolescentes, hermanos, o en la pubertad, tener una mesa redonda con el Señor Jesucristo. Dice, hermano, pero ¿por qué habla con esto si esto nunca va a suceder? Bueno, vamos a imaginarnos si pudieran estar con el Señor, nuestros hijos, enfrente y platicar con Él en una mesa redonda. ¿Sabes qué? Que muchas de las preguntas que nuestros hijos le harían al Señor no serían preguntas teológicas. ¿De qué está hablando de preguntas teológicas, hermano? Bueno, como que no creo que nuestros jóvenes le preguntaran al Señor ese día, oiga, Señor, Jesucristo, díganos por favor, descífrenos este enigma. ¿Quién es la bestia que sale de la tierra en Apocalipsis? O por favor, díganos y explíquenos las 70 semanas de Daniel. O por favor, dígame, por favor, ¿quién es la bestia que sale del mar? O si los gigantes que nos hablan allí en los primeros libros del Pentateuco, que nos hablan que eran de gran renombre, eran la unión de los ángeles con las hijas de los hombres. Mira, yo quiero decir que ninguna de estas preguntas nuestros jóvenes se la harían al Señor. ¿Sabes cuáles preguntas le harían a lo mejor si tuvieran la oportunidad de platicarle? Porque así es la naturaleza de nuestros adolescentes. A lo mejor alguno diría, Señor, ¿por qué tengo estos dientes tan grandes? Yo los quisiera tener más chicos. Dice, ¿a poco sí, hermano? Sí, porque así son los jóvenes, así son los adolescentes. Bueno, el Señor Jesucristo tendría que contestarle, ¿verdad? Bueno, hijito, tienes esos dientes porque tu papá es dientón, entonces es algo hereditario. Pero no te preocupes, hijo, ya hay quien ponga frenos. Hablando de los dentistas. Y otro diría por ahí, Señor, y a lo mejor eso yo me identifico con esa pregunta. Señor, ¿por qué salí tan prieto? ¿Qué preguntas, hermanos? Pero así son nuestros adolescentes. Son preguntas porque ellos ven muchos defectos, hermanos, en su físico, en esa etapa. Que no te salga una espinilla porque andas bien preocupado. Que no te salga, que ves la nariz muy chata, quisieras tenerla más aperfiladita y andamos allá acomodándonos cuando éramos jóvenes. ¿Te acuerdas cuando eras joven? Yo sí me acuerdo. Algunos le preguntarían, Señor, ¿por qué salí tan prieto? El Señor tendría que preguntarle, mira, hijito, saliste así porque tus antepasados eran aztecas, eran chichimecas, zapotecas, toltecas, y a mí me diría, y hasta de Zacatecas, hijo, entonces, ¿qué quieres? Siempre me he preguntado, y hay algo, amén, que me molestaba cuando, ya no, hermanos, porque ya he madurado, pero en mi etapa de adolescencia siempre me preocupé por mi estatura. Si tú eres alto, gloria a Dios, saliste bendecido. Pero con unos 50 de estatura, yo me preocupaba. Siempre fui el primero en la fila en la primaria. Nunca tomé distancia. Pero quiero decirte que en la secundaria, gloria a Dios, que Dios hizo un milagro, llegó otro más chaparro que yo. Y desde entonces tomé distancia en toda la secundaria. ¿Y por qué a los chaparros Dios nos da siempre novias altas? Bueno, Dios me dio mi novia, que ahora es mi esposa, más alta que yo, pero ¿cuál era el problema? Había botas jaca en aquel tiempo, aunque andábamos con callos y con uñas enterradas, pero gloria a Dios. Esto es, hermanos, lo que muchas veces, hermanos, los adolescentes se preocupan, preocupándose por su físico, preocupándose por sus defectos. Y esto es como introducción para entrar en el tema. Dice, hermano, ¿nos llevó tanto así? Sí,
para entrar en el tema que yo quiero hablar en esta noche. Miren, hermanos, quiero hablarte, hijo, sí, a ti, hijo, adolescente, joven. Quiero hablarte y quiero predicarte en esta noche que aparte de los defectos físicos que siempre nos estamos viendo, amén, y no estamos conformes en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, amén, yo conozco a mis hijos, yo fui joven también, hermanos, muchas veces son insignificantes a algunos defectos que vamos a adquirir, hablando en el plano espiritual y hablando en el plano, hermanos, de nuestra vida. Es en la juventud, hijo, es en la adolescencia, hijo, cuando se toman las decisiones y las acciones que marcarán, escúchamelo bien, el resto de tu vida. Junto con todos los defectos físicos que encontramos en nuestro físico en la pubertad, cuando llegamos, hermanos, a la adolescencia y a la juventud, siempre vienen tres preguntas que vienen, hermanos, y que tenemos que hacerlas, y que las hicimos, y que ahora nuestros hijos se las hacen. ¿A qué me voy a dedicar? ¿Con quién me voy a casar? Yo sé, hijo, que te las has hecho. Y otra pregunta que deberíamos de hacernos en esta etapa hermosa, hijo, es ¿cómo Dios me puede usar? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Cómo Dios me puede usar en su obra? Hijos, ustedes son dueños de un inmenso potencial. Hijos, Dios quiere y puede hacer grandes cosas en su vida presente y en su vida futura. Tenemos que decírselos, hijos, los grandes predicadores, los pastores, los misioneros, las esposas de pastores, las maestras de escuela dominical, maestros de escuela dominical, los ujieres, los miembros fieles y leales en la obra de Dios, hermanos, ustedes pueden decir amén, padres, los tenemos sentados y son unos hijos hermosos allí en las bancas de nuestras iglesias, los tenemos rodeados en nuestra mesa. Dios quiere usarte, hijo. Dios quiere usarte, solamente mantente en el camino de Dios y haz buenas decisiones en esta etapa de la juventud que va a marcar toda tu vida. Pero escúcheme en esta noche. Pero desgraciadamente muchas veces, hermanos, por decisiones mal tomadas, nuestros hijos por malos recuerdos, por errores, y a veces esas malas decisiones y a veces esos errores que marcan a nuestros hijos, hermanos, y que traen traumas y que traen malos recuerdos y que significan heridas para ellos personales, muchas veces no son ni siquiera causadas por ellos. Muchas veces, hermanos, viene por causa de malas decisiones de nosotros como padres, por errores que cometemos personalmente, y esos errores vienen a marcar la vida de nuestros hijos. Muchas veces, hermanos, esas decisiones mal tomadas, malos recuerdos de nuestros hijos, errores personales o de otros, hermanos, vienen a causar heridas abiertas que tardan en sanar, y eso causa cicatrices sin cerrar. Todo eso, hermanos, nos van a dejar marcados y van a dejar marcados a nuestros hijos, y muchas de las veces va a ser la causa que no lleguen a ser lo que Dios quiere que sean. No sé si me estoy explicando con lo que quiero decirles. Hermanos, tenemos un motivo por qué acercarnos a Dios, padres. Tenemos un motivo por qué servir a Dios y servirle y amarlo y desarrollar un carácter cristiano enfrente de nuestros hijos. Porque nosotros mismos podemos tener un error que puede marcar la vida de nuestro hijo y desanimarlo, y un día, hermanos, ya no traerlo a la iglesia y que se aleje del camino de Dios. ¿Cuántos padres pueden decir amén? Hermanos, muchos jóvenes han desaparecido de nuestras iglesias. Si tú eres pastor y me estás escuchando, me puedes dar la razón. Muchos jovencitos han desaparecido de nuestras iglesias y se han perdido en las sombras. Hermanos, los tenemos desde chicos allí, y muchos los tuvimos en la clase ahí en la cuna,
después pasaron a párvulos, luego a primarios, a